Y continuamos con esta siguiente clase sobre el capítulo 2, ya que tenemos que ampliar. Y eso que ustedes ven allí es el esquema del capítulo 2. Ese es el orden: antecedentes de la investigación, bases teóricas, bases legales. Luego viene el sistema de variables, operacionalización de las variables y la definición de términos básicos. En la clase anterior habíamos dicho que había que separar lo que eran las bases teóricas de la definición de términos básicos, porque las bases teóricas, pues ya usted sabe que son conceptos generales, y las definición de términos básicos son términos más específicos de su tema. Pero el punto de hoy tiene que ver con las variables. Usted va a tener que hacer, obviamente, un concepto que diga de lo que es variable y el cuadro. Son dos cuadros. Yo voy a explicar el primer cuadro que usted va a tener que hacer, pero antes de eso, ¿qué es una variable? Entonces, las variables en un estudio de investigación, en un trabajo especial de grado, lo constituye todo. Es toda esa información que se recolecta, todo aquello que se puede medir a través de los objetivos específicos que usted tiene en su investigación. Es decir, que lo que es las variables están relacionadas directamente con sus objetivos específicos. Entonces, usted tiene que saber esto. Sin objetivos específicos, usted no puede hacer variables. Entonces, tiene que tratar de evitar de que esas variables sean ambiguas, tienen que ser muy concretas. Fíjense, este cuadro que vemos aquí es un ejemplo del primer cuadro del sistema de variables. Fíjense que allí aparecen los tres objetivos generales que tiene la investigación. Y muy importante, antes del cuadro, usted debe colocar, ¿verdad? Objetivo general, dos puntos, y coloca el objetivo de su investigación general antes de colocar pues lo que es el cuadro. Es muy importante eso, ¿sí? Entonces fíjense cómo coloca aquí. Este cuadro te aparece objetivo específico, te dice variable, la definición conceptual y la definición operativa. Esos cuatro ítems. En el primero usted coloca pues simplemente su primer objetivo específico. Fíjese, dice allí, determinar la necesidad de la realización de una revista ilustrada interactiva sobre los procesos mentales en la creatividad dirigido a los estudiantes del Sucre, ¿verdad? Es una revista ilustrada para el Sucre. Entonces, ¿cuál es la variable allí? Bueno, simplemente es la situación actual. La situación actual en torno, pues, a esos procesos mentales creativos que pueda haber en el Sucre como tal, a los fines de esa revista que ella desea hacer. La definición conceptual, básicamente, lo que dice allí es que permite conocer el estado actual de un medio en este caso, medio de información, pero vamos a agregarle medio visual, ¿verdad? Porque es un medio que va a leer, que tiene información visual, de diseño, de ilustración. Entonces, básicamente, en una definición conceptual, usted amplía la situación actual. Y en la definición operativa es muy similar, fíjese, dice allí, se determina la situación actual mediante una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Esto es importante colocarlo, mediante una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Cuáles son esas técnicas e instrumentos de recolección de datos? Pues las encuestas y cuestionarios que usted utiliza en el capítulo 3. Esas encuestas en las cuales ya usted tiene que trabajar, ya ir trabajando en eso, aproximadamente pueden ser entre 6 y 8 preguntas que usted le hace a una determinada población como tal. Si usted está haciendo su tesis en el Sucre, usted debe consultar por lo menos a una cierta cantidad de personas que eso te va a dar un resultado, como decir, un termómetro de lo que allí sucede, en lo que decíamos la problemática en el capítulo 1. Entonces, fíjense la diferencia de cada ítem. Entonces, la variable, en el caso de ese objetivo, es la situación actual. Y en la mayoría de esos objetivos donde aparece el término determinar, ya usted sabe que la variable es la situación actual. En la definición conceptual, pues simplemente es como describir un poco esa situación actual. Permite conocer el estado actual de ese medio visual, ¿no? De ese medio editorial.
Y la definición operativa, la palabra te lo dice, es operativa, es de acción. Se determina la situación actual mediante esa serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Ya usted lo sabe. La técnica de instrumentos es básicamente el cuestionario, lo que es sí, encuestas y cuestionarios. Ahí también está presente muchas veces es la observación. Va a depender mucho del tipo de tema que usted está escogiendo. Tenemos el siguiente objetivo. Muchos de ustedes tienen trabajos especiales de grado que tienen que ver con diseños editoriales, revistas, manuales, guías. Entonces allí, fíjense el objetivo, dice seleccionar la información que se llevará a cabo para el contenido de la revista. Quiere decir que este objetivo quizás sea muy similar al que usted tiene, porque quizás también usted está haciendo una revista o un diseño editorial. Entonces, la variable allí, ¿cuál es? Si usted está haciendo seleccionando información, pues la palabra clave en esa variable es el contenido. En la definición conceptual se puede comprender cómo la información necesaria para abarcar un tema específico, ¿sí? Ahí usted lo puede parafrasear. No, la idea es que no lo coloque igual como aparece allí, sino que usted lo parafrasee. Definición operativa, dice, se selecciona el contenido a través de una serie de elementos. Usted selecciona el contenido a través, obviamente, de la disertación que usted hace, de los mejores contenidos que usted necesita, de ese contenido visual e informativo para lo que es su revista. ¿Sí? Tenemos otro objetivo específico, crear ilustraciones en movimiento para contextualizar visualmente el contenido escrito y llamar la atención de los estudiantes al tema. Bien, básicamente hay la variable simple, animación ilustrada. Si usted está haciendo una revista ilustrada, usted no va a poner animación, usted vendría poniendo, usted puede poner ilustraciones, ya, eso es todo. Y así sucesivamente, ¿no? Según sea el caso de si está trabajando un diseño editorial, ¿no? Seguimos con la definición conceptual. Recurso con contenido interactivo y específico de manera física para la orientación de un tema. ¿Ok? Es muy simple. Usted en la definición conceptual, usted describe a profundidad lo que es esa animación, lo que es el recurso, como dice allí. El recurso con un contenido interactivo, en este caso porque es contenido pues de animación, multimedia y todo esto. La definición operativa, pues se elaboran animaciones ilustradas para la contextualización visual de la información aplicada al área de estudio. Allí está presente lo que es la definición operativa. Bien, estudiantes, por lo menos hasta el día de hoy, cualquier duda, por favor, no duden en escribirnos por la plataforma Saya y también por lo que es nuestros contactos telefónicos. Buenas noches.